Hola chicos, hoy vamos a hablar del reino fungi, es decir, los hongos. Así que iniciamos. Actualmente son 9 grupos, los grandes grupos que son estos 9 que están presentes aquí. Obviamente están compuestos por otros más, otros clados, otros categorías taxonómicas y otros taxones, pero a grandes rasgos y de manera general podríamos decir que son estos 9, ¿no? Opisthosphorium, Blastocladimyomycota y todos estos hasta Ascomycota, que estos últimos dos, Basidiomycota y Ascomycota, pues son realmente los hongos que luego andamos observando o macroscópicos. En estos otros también, de los otros grupos, también existen hongos macroscópicos, pero no es que abunden tanto como estos dos últimos, ¿va? Entonces vamos a iniciar con Opisthosphoria, que estos hongos son parásitos de algas, ¿sí? Muchos de ellos pues son predadores de algunos animales, igual chiquitos, y de algunos otros protistas como las amebas, ¿no? En este caso, Amobachellidium es uno de los que les encanta comerse a las amebas, ¿sí? Y entonces pues existe potencial de uso biológico de estos organismos por parte del humano, ¿no? El otro grupo que sigue es Blastocladiomycota, ¿sí? Que son saprobios, es decir, pues se dedican a hacer, descomponer o comer a partir de cosas en descomposición, son parásitos de animales, ¿sí? Y de algas. También son patógenos de las plantas y pues muchos de ellos ya cuentan con zoosporas. Aquí falta una S. Que pues son estas esporas que tienen un flagelo que le permite mover o estar viajando la espora, ¿no? La espora pues es como semejante o de manera análoga como las semillas a las plantas, es decir, pues por medio de las esporas pues se reproducen estos hongos, ¿no? Y entonces en este caso vemos a un grupo que tiene esporas que se pueden mover, ¿sí? Y que en este caso están uniflageladas, o sea, tienen solamente un flagelo. Entonces aquí tenemos justo eso que les explicaba de zoosporas, vean como en la micrografía se puede observar el flagelo, ¿no? En este caso de Phytophthora cinnamomi, ¿no? Que es un parásito de las plantas muy común, este hongo, Phytophthora, que siempre en las raíces, perjudicando muchas veces a las plantas, ¿sí? Entonces vean cómo tiene o cuenta con esas esporas, ¿sí? Algunos otros hongos, por ejemplo, Saprolegnia diclina, es parásita de peces, ¿sí? Y vean cómo está el pez todo muerto por ese tipo de hongo. El siguiente grupo, Neocalimastigomicota, pues es endoparásito de animales también, pues es descomponedor anaeróbico de celulosa, o sea, también hasta cierto punto pues es un saprobio, ¿sí? Y pues también cuenta con zoosporas, aunque sus zoosporas ya cuentan con varios flagelos, como pueden observar aquí en la imagen, ¿sí? Ya no es solamente uno. Luego tenemos al grupo Chytridiomycota, que pueden ver que pues, es un saprobio de vida libre y también es parasitoide. También cuenta con zoosporas y bueno, uno de los hongos que ataca a la papa, por ejemplo este que está atacando justo pues el tubérculo en sí, pues pertenece a esta división, ¿vale? Tenemos una división más que sería Zopagomicota, que pues son justo parásitos de invertebrados, ¿no? Como los insectos, que vean cómo pues justo está atacando, ¿sí? El hongo a este pequeño insecto, ¿sí? También son saprobios, son micoparásitos y parásitos de plantas, ¿no? Entonces aparte de afectar justo a animales, también puede perjudicar
algunas plantas. Y bueno, pues entonces ya iniciamos con otra división, pero ahorita vamos a ver que estos tienen importancia biológica y sobre todo de interés para el humano, porque ahora estos, si bien los otros eran como parásitos de las plantas o de los animales y veíamos que tenían o afectaban a otro organismo, pues vamos a ver que estos, al contrario de los otros, van a beneficiar a otros organismos, ¿no? Entonces tenemos que Glomeromicota, pues es un grupo en donde se encuentran muchos de los hongos que hacen endomicorrizas. Las micorrizas son esa unión simbiótica entre plantas y hongos que les permite justo a las plantas fijar varios de los nutrientes, ¿sí?, que existen en el suelo. Sin ellos, pues evidentemente las plantas no podrían absorber con esa facilidad o esa eficiencia que lo hacen la unión de hongo y planta en esto llamado micorriza, ¿no? Entonces estos hongos pues forman justo endomicorrizas. Vean aquí cómo funciona esa endomicorriza, ¿no? En donde pues justo el hongo en sí invade parte de las células de la planta, ¿sí? Y con eso pues se ayuda a él a vivir, pero a su vez pues ayuda a la planta a poder fijar algunos micronutrientes. Y aquí pues tenemos así en una micrografía cómo se ven justo esos esporangios, ¿no? O esos cuerpos que tiene para reproducirse. Y por el otro lado está el otro grupo llamado Mucoromicota, que estas hacen micorrizas, pero que son visibles, es decir, ectomicorrizas que están por fuera, la unión no dentro del tejido de la planta en sí. Y entonces aquí podemos ver cómo funciona, ¿no? En donde tenemos al honguito, ¿sí?, el cuerpo fructífero del hongo aquí viviendo, y por abajo hace una micorriza o una unión justo con la planta. De esa forma, pues algún micronutriente, por ejemplo, que venga de la descomposición de algún animal, pues es absorbido, ¿sí?, por esa micorriza y beneficiado a ambos organismos, ¿no? Tanto a plantas como a hongos. Claro, también algunos de las especies que se presentan en este grupo son saprobios filamentosos y algunos son micoparásitos, es decir, no todos llegan a ser como esta unión eh, eh, simbiótica mutualista, sino en realidad pues algunos de ellos pues sí afectan a sus hospederos. Y después de esto pues sí, ya vamos con ese grupo de hongos que son macroscópicos, que tienen un desarrollo microscópico, pero pues justo logran formar estos cuerpos fructíferos, que es lo que nosotros luego observamos, y pues eso pues es muy visual para nosotros, ¿no? También hay algunos grupos que pues solamente se quedan en forma microscópica, y si bien pues los podemos observar de manera en algún otro organismo que esté afectando como un síntoma, pues en realidad no es que formen un cuerpo fructífero como aquí, ¿no? Hay algunos que sí, que de hecho pues sí son también parásitos de algunas plantas, sí son patógenos para algunos organismos, pero sí forman también cuerpos fructíferos, ¿no? Entonces, los Basidiomycota, pues podemos ver aquí cómo está con esos cuerpos fructíferos. Y también los Ascomycota, que es el otro grupo, también forman cuerpos fructíferos, ¿no? También hay microscópicos como Penicillium y todos esos que al final pues pueden estar atacando justo a algunos de nuestros alimentos, pueden agarrar y hacer asociación con otro tipo de organismos. Por ejemplo, en estos Ascomycota pues vemos que existen los hongos que hacen esa unión simbiótica con un alga y forman lo que nosotros luego llamamos liquen, o vemos en los árboles y que le denominamos liquen. Pues está unido, está
siendo formado por dos organismos distintos, ¿no? La alga junto con el hongo, y en este caso pues de este grupo, ¿no? Entonces aquí pueden ver algunas fotos de estos organismos, ¿no? Tanto macroscópicos como microscópicos. Y hablando de los macroscópicos, vamos a revisar rápidamente cómo es ese cuerpo fructífero. Realmente lo que nosotros observamos, ¿no? Que luego nos lo comemos como seta, como champiñón, cosas así, pues en realidad es parte de ese hongo. No es el hongo completo, es un cuerpo fructífero en donde pues el hongo está haciendo esa estructura, ¿no? Para poderse reproducir, porque aquí están los basidios. Este es el caso de un cuerpo fructífero de Basidio micota, ¿sí? Y tiene obviamente estas esporas. En el caso de ascomicota, pues se llaman ascoesporas, ¿no? O sea, tiene diferente nombre. Y vean como lo que estamos viendo en realidad pues son la unión de varias hifas, porque justo estas hifas estarían formando parte de ese tejido llamado micelio, ¿no? Que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, si para nosotros, pues obviamente si pensamos en nosotros como humanos, pues estamos formados así por músculos y cosas así. Para los hongos en realidad van a ser estos micelios, ¿vale? Entonces, estos micelios están conformados por un conjunto de hifas, y las hifas a su vez son un conjunto de células, en este caso células fúngicas, que pues justo están formando una estructura, ¿no? Y aquí, bueno, particularmente el cuerpo fructífero, pueden ver que la parte de arriba, es decir, lo que regularmente pues nos estamos comiendo, ¿sí? Es el sombrerillo o pilio, ¿no? Y abajo pues esa parte que luego ustedes ven en un champiñón y están ahí jugando, que parecen así como libritos, ¿no? Hojitas de libro, pues es el himenio de este champiñón, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos así como eso, pues el tallo, ¿no? Y pues acá abajo pues estaría la inserción, que bueno, eso ya no lo vemos, que son los micelios que van recorriendo, ¿no? Entonces, de hecho, pues los hongos pueden ser uno de los organismos más grandes del universo, porque pues imagínense, a veces nosotros nada más vemos esto, pero el micelio que puede estar desarrollado en gran parte de la extensión en el suelo puede ser bastante considerable, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos hongos interesantes o importantes para el humano, ¿no? Y así como en qué área están involucrados estos hongos y por qué son interesantes para el humano, ¿no? Tenemos por ejemplo a Penicillium, que al final vamos a ver que es importante para la cuestión médica, y Aspergillus. Entonces, los hongos vamos a estar viendo que participan en la industria, ¿no? De alimentos y en la industria farmacéutica. Y entonces aquí en cuestión de la industria de los alimentos vamos a ver que están presentes en la obtención de alimentos, bebidas, ¿sí? Como en este cuadro se muestra, ¿no? Entonces vean cómo están los principales productos obtenidos de manera industrial con la participación de los hongos. Sin esto nosotros no hubiéramos podido obtener este tipo de alimentos. Se darán cuenta que, pues, o sea, es un listado bastante amplio, ¿no? En donde vemos que muchos de los alimentos y bebidas a fuerzas necesitaban eso. Y entonces de este lado está mencionado, ¿sí? Y de este otro, bueno, de este lado están los alimentos, ¿sí? De este otro están justo algunos de los compuestos químicos que se utilizan justo en los fármacos, ¿sí? De hecho, bueno, aquí pueden ustedes mirar, ahí dice antibióticos, porque la penicilina pues saca de los hongos, la cefalosporina también, ¿no? Entonces, vean que al final, pues, son de importancia los hongos para el humano, porque le han permitido, pues, desarrollar bastantes productos, y que al final, pues, son muy benéficos para ellos, ¿no? Para los humanos. Entonces, aquí tenemos la muestra, ¿no? En los quesos, pues, podemos obtener
estos quesos muchas veces gracias a la fermentación que se da por parte de Penicillium, este género, y pues aquí tenemos algunas de las especies involucradas. También en el proceso de obtención del pan y de la cerveza, pues por excelencia tenemos a este hongo o a la levadura en sí, que es Saccharomyces cerevisiae, y pues está presente en estos dos productos, ¿no? Bien, en el caso de nuestro país y de otras partes del mundo, pues podemos ver aquí algunos de los productos muy tradicionales, ¿no? Ya no a nivel tanto, bueno, sí puede haber a nivel industrial, pero también de manera tradicional, pues las comunidades siguen obteniendo, pues, algunos de estos productos mediante la fermentación y mediante el uso y manipulación de diferentes hongos, ¿vale? Entonces aquí lo podemos estar observando, ¿no? Como el pozol, pues, se hace desde la masa de maíz nixtamalizado, ¿no? Y se empieza a fermentar, ¿no? Igual que el pulque, aquí podemos ver algunos organismos involucrados en la fermentación, desde la propia levadura de cerveza, ¿sí? En el pulque también podemos observar que están otro tipo de organismos. Claro, aquí hay algunos que ya están mencionando que no son plenamente hongos en sí, ni siquiera levaduras, que son efectivamente bacterias, ¿no? Como lo podemos estar observando aquí con Lactobacillus, Leuconostoc. Acuérdense que cuando vimos procariontes, pues bueno, pusimos esto, ¿no? Entonces el pulque trae un conjunto de microbiota, ¿no? Dentro de ese alimento, ¿no? Entonces, para que vean todo lo que luego andan consumiendo las personas. Y bueno, pues en la primer cuadro vieron que pues se obtenían también algunos compuestos, ¿no? Y algunas sustancias químicas a partir de los hongos. Y pues los ácidos orgánicos son los que también luego se obtienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, el ácido cítrico pues se obtiene por la fermentación de sacarosa utilizando Aspergillus niger, ¿sí? Y pues este ácido cítrico pues se emplea muchas veces en los medicamentos, ¿no? Se les agrega también al refresco, ¿no? Como conservador, ¿sí? Y también el ácido gálico con la fermentación de Aspergillus niger, pues se utiliza justo para la fabricación de colorantes y tintas. Entonces, tanto en la industria alimenticia como en la farmacéutica se utilizan, y pues aquí tenemos el caso de los antibióticos. Entonces la fermentación provocada por mohos, ¿sí? Y pues a veces también en conjunto con algunas bacterias, pues justo producen esos antibióticos, y en este caso pues tenemos a Penicillium y Cephalosporin. Y bueno, entonces hasta aquí la presentación, pero ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio importante para que vean cómo es la presencia, ¿sí?, de estos antibióticos. Esto para recordar justo parte de lo que hemos estado viendo de procariontes y pues también de hongos. Entonces vamos a hacer dos pequeños ejercicios que en realidad solamente se trata de observar e interpretar los datos que se dan en estos ejercicios, ¿va? Entonces aquí les voy a presentar, ahí está el ejercicio, y como con ustedes no hemos hecho estos ejercicios basados en datos y van a ser algunos de los primeros en resolver, les explico más o menos la mecánica que vienen en cada uno de ellos. Entonces, en este ejercicio o ejercicios donde vean que dice preguntas basadas en datos, van a observar que les dan una primera introducción, ¿sí? Les mencionan ahí, o les describen más bien el suceso en el cual quieren ellos que se centren ustedes para analizarlo, y posteriormente con esta información ustedes tendrían que resolver esto de aquí,
¿sí? Es decir, las diferentes preguntas o cuestionamientos o ejercicios que se ponen, ¿sí? También les presentan algunos gráficos a los que hacen referencia aquí en el texto, y tanto con el texto como con los gráficos debe de ser suficiente para poder contestar justo estas preguntitas. En el corchete vamos a ver que viene un número marcado y son las respuestas que se esperan o que tienes que dar respuesta a esos tres aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la número 1 del inciso A dice: describe el patrón de resistencia a la eritromicina durante el periodo de 1992 a 2002. Y entonces aquí podemos ver, ¿sí?, cómo está esa resistencia al antibiótico llamado eritromicina por parte de una de las bacterias, ¿sí? Y aquí pueden ustedes ver que hay ciertas tendencias. Como son tres, debido a que podríamos agrupar en tres la tendencia, pues tendría que haber tres respuestas aquí, ¿no? Es decir, en 1992, pues justo la resistencia al antibiótico era alta, ¿no? Y ya después disminuyó en este periodo y luego volvió a subir y luego a disminuir, ¿vale? Entonces, estos ejercicios tienen esta mecánica, solamente hay que resolverlos con esto que está aquí. No hay que pensar en otras cosas, no hay que buscar más, sino solamente con esto y con los conocimientos previos que ustedes tengan, tanto de lo que hemos visto ahorita de procariontes y de eh, hongos, ¿sí? Como obviamente de su capacidad de interpretación de los datos, ¿sí? Porque esto es justo lo que se está poniendo a prueba. Qué tan buenos son o no en resolver este tipo de cosas, y pues efectivamente pues hay que siempre estar ensayando o haciendo ejercicios para poner en práctica esas habilidades, ¿no? Entonces este es uno de ellos, que sería el de resistencia a antibióticos, en donde vemos pues justo como las bacterias son capaces ya de resistir a varios antibióticos por el mal uso que le hemos dado muchas veces a estos fármacos, es decir, por andarse automedicando, ¿no? Ese sería uno de los ejercicios. Y el otro es como justo las hifas de los hongos, este conjunto de células que están formando o que tienen cierta función en los hongos, ¿sí? Cómo estas hifas de los hongos ayudan a la absorción de los iones minerales. Es decir, acuérdense de las micorrizas porque este ejercicio va en relación con eso, ¿no? Entonces vamos a hacer estos dos pequeños ejercicios en, en esta clase, ¿vale? Y pues eso sería todo. Ah, también en Facebook les dejé algo relativo a los pitufos y los hongos por si lo pueden ver, ¿sí? Y pues si pensaban